padre sabía que la vida de su hijo dependía de ese salto trascendental. Él sabía que la única forma en la que su hijo podía escapar de aquel edificio, de aquella residencia en llamas, era escapando, era saltando de aquel lugar. Pero aun cuando su padre estaba todos esos minutos abajo, hijo salta, hijo salta, hijo salta, por favor. Todo lo que el niño veía a su alrededor era fuego y era humo. Fuego y humo. Y su padre abajo diciéndole, hijo salta, por favor. El niño finalmente, dentro del humo, dentro del fuego, en ese momento el niño finalmente, dice la historia, logra pronunciar unas palabras y logra lanzar un grito. Y el grito que lanza este niño fue, papá, no puedo verte. Papá, no puedo verte. Y cuando el niño responde de esa forma, papá, no puedo verte, el padre entonces le dice a su hijo, pero hijo, yo sí puedo verte. Y eso es todo lo que importa. Yo sí puedo verte. Y eso es todo lo que importa. Y al igual que el niño de esta historia, puede que alguien aquí en el día de hoy o a la distancia, lo único que estás viendo a tu alrededor es el fuego y es el humo. Pero a pesar del fuego y el humo que puedas estar viendo a tu alrededor, Dios te está diciendo, salta, porque yo te voy a recibir en mis brazos. Y yo no sé quién necesita saltar, porque tal vez tu edificio está tomando humo en el día de hoy, se está incendiando. Tal vez tu vida está al borde de la crisis. Yo siento a Dios en esta mañana. Tal vez tu vida está al borde de un precipicio y Dios te está diciendo, salta, salta. Y tú dices, pero ¿para dónde voy? No te estoy viendo. Dios te dice, salta, y tú, pero ¿para dónde voy a saltar? Si salto será mi sentencia de muerte. Si salto no se sabrá más de mí. Pero Dios te dice, no tienes que verme. Lo que tienes que hacer es escucharme, obedecerme y saber que cuando salte, yo voy a estar ahí. Yo te voy a tomar. Aleluya. Mire, tranquilo, que hoy es Día de las Madres. Se supone que no se adore, pero yo sentí un fuego aquí en esta mañana. Tócate a alguien y dile, lánzate, lánzate, que Él te está esperando. Vamos, vamos, díselo, lánzate, brinca, brinca, que Él no te va a dejar. Aleluya, yo quiero predicar en esta mañana. Lánzate, brinca. Aleluya. Y usted sabe que llevo casi un mes sin predicar aquí, así que aguante. Tal vez solamente estás oyendo la voz de Dios en el día de hoy, pero no lo ves. Pero una vez más, lo que realmente importa en tu vida en el día de hoy, a pesar del fuego, del humo que puedas ver, no es que tú lo veas. Lo más importante en ti en el día de hoy es que Él te está viendo y Él no te va a dejar caer si tú saltas. Pastor, dígamelo en la Biblia. La Biblia dice, el Salmo número 91, versos 11 y verso 12, la Reina Valera del 60, dice la palabra del Señor, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dios no te va a dejar caer. Dios no te va a dejar caer al precipicio. Él lo que está esperando es que tú sin miedo te lances. Él lo que está esperando es que en medio de la crisis que puedas estar enfrentando en el día de hoy, te lances a sus brazos, creyendo una vez más que no vas a caer al vacío, que no vas a caer en el piso. Él manda a sus ángeles acerca de ti, que te guarden. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Y habiendo dicho eso, yo quiero que por los próximos minutos en el día de hoy hablemos sobre la importancia que tiene en nuestras vidas el vivir confiados en Dios siempre. Yo quiero que hablemos bajo el tema vivimos confiados siempre. Diga conmigo, vivimos confiados siempre. Una vez más, vivimos confiados siempre. Quiero que hablemos unos minutos sobre ese tema. Y es muy probable, escuche bien, es muy probable que yo lo comience hoy, pero los próximos martes de altar que me toquen, es muy probable que siga esta línea de mensajes. Así que obviamente no voy a predicar todo hoy. Así que usted venga a los próximos martes de altar que le toquen al pastor, que vamos a seguir desarrollando ese tema. Mire, ciertamente nosotros vivimos rodeados de noticias negativas constantemente, que lo que buscan y lo que hacen es minar en nuestro interior nuestra fe, nuestra esperanza. De la misma forma, vivimos en una sociedad donde la ansiedad,
donde el estrés y aún el pesimismo son la orden del día. Todos nosotros, aun cuando le servimos a Dios, luchamos también con estas emociones en nuestro interior. Todos en algún momento dado hemos luchado con la ansiedad. Pastor, ¿usted ha luchado con la ansiedad? Claro que sí. Todos en algún momento dado hemos luchado con el estrés. Pastor, ¿usted ha luchado con el estrés? Claro que sí. Todos en algún momento dado hemos luchado con el pesimismo. Pastor, ¿usted ha luchado con el pesimismo también? Claro que sí. Somos todos seres humanos. Todos en algún momento dado hemos estado lidiando con esa mezcla de emociones en nuestro interior. Pero cuando vamos a la Biblia buscando un consejo bíblico, vamos a ver y encontrar que la Biblia nos anima y nos invita a que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios sin importar lo que tengas de frente. Ese es el consejo bíblico para nosotros. Pon tu confianza en Dios sin importar lo que puedas tener de frente. Pablo dijo en el libro de Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, la Reina Valera del 60, Pablo dijo, escuche bien, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero mira cómo comienza diciendo el verso 6 una vez más. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Pastor, pero tengo cita en estos días. Por nada estéis afanosos. Pastor, pero cuando llegue al trabajo el jefe me dijo que quería reunirse conmigo. Por nada estéis afanosos. Pastor, me mandaron a hacer unos estudios más profundos, unos laboratorios que me hice porque el doctor quiere cerciorarse que lo que vio está o no está o se equivocó. Por nada estéis afanosos. Pastor, mis hijos están rebeldes, mi hija salió de la casa ayer, mi hijo salió el fin de semana y todavía no ha regresado. He intentado comunicarme con él y todavía no sé nada de él, de ella. Por nada estéis afanosos. Pastor, Pastor, ya no puedo comprar por Chain ni por todas estas plataformas por los aranceles. Esa le gustó y le dolió, ¿verdad? Las dos, esa le gustó y le dolió. Pero aún así, si ese es tu caso, por nada estéis. Pastor, subieron la canasta de comida, de frutas, la leche, los huevos, el queso. Por nada estéis afanosos. Pastor, no sé cómo voy a pagar la casa ni la luz esta semana. Por nada estéis afanosos. Si tal vez no te acuerdas de nada más en el día de hoy, pero sale mi voz por la noche hablándote, cumplí mi cometido. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Por nada, por nada, por nada, por nada. ¿Y qué nada? Nada, nada, por nada, por nada, por nada. Por nada estéis afanosos. Cada vez que el afán, cada vez que la ansiedad, cada vez que el pesimismo, cada vez que la tristeza quieran dominar tu mente, tú vas a recordarte de Filipenses 4:6. Por nada estés afanoso. Cuando la ansiedad quiera tocar la puerta de tu mente y de tu corazón, tú vas a decir, por nada estés afanoso. Cuando estés viendo las noticias y lo que estás escuchando, lo que estás viendo, se te mete en tu interior y sientes como que comienzas a sentir esa desesperación, esa ansiedad, ese pesimismo, vas a citar Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Por nada. Por nada, una vez más, por nada estéis afanosos. Y si Pablo dice por nada, significa por nada. Significa por nada. Pero vivimos en una sociedad una vez más donde esta es la norma del día por el estilo de vida que se vive hoy en día. Estilos de vida ajorados. Usted sabe que hace unas semanas atrás aquí tuvimos al pastor Matos de República Dominicana que vino unos días para acá de San Pedro y él me comentaba en una de esas conversaciones, oiga pastor, aquí ustedes viven una vida muy rápido. Salen de trabajar, tienen este otro compromiso, van aquí, van para allá. Esa es la vida que vivimos. Una vida ajorada, una vida llena de afán, una vida en patines, una vida rápida donde todo lo queremos rápido. Pero tenemos que aprender, hermano y hermana, a descansar en Dios. Tenemos que aprender a no permitir que ese afán y que esa ansiedad que nos pueda rodear
invada nuestra vida, invada nuestro corazón. Los que le servimos a Dios, no es que no vamos a sentir el ataque del afán. Los que le servimos a Dios, no es que la ansiedad no va a querer llegar a nosotros. Va a llegar, va a querer tocar la puerta de nuestro corazón. Pero los que le servimos a Dios tenemos armas poderosas en Dios para poder contrarrestar la ansiedad, la tristeza, el pesimismo. ¿Y cuál es esa arma, pastor? Por nada estés afanoso. Tus tiempos, el tiempo de tu vida, el tiempo de tu familia, no está en las manos del gobierno, está en las manos de Dios. Y dice la Biblia todavía que Dios es el Dios de los tiempos. Y si Él es el Dios de los tiempos, significa que Él es el Dios del pasado, Él es el Dios del presente y Él es el Dios del futuro. Y por eso Él te dice, no tienes que estar afanado por lo que va a pasar mañana. Disfruta el hoy, disfruta la hora, disfruta a tu esposo, disfruta a tu esposa, disfruta a tus hijos, disfruta el momento que Dios te dio. Para mañana ya Dios se encargó, ya Dios va a suplir. Por nada estéis afanosos. Por nada. En cambio, Pablo dice, no estés afanoso por nada, sino tus peticiones, verso 6, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y mira qué interesante. Y aquí voy a romperle la mente a alguien, porque en ese texto Pablo no está diciendo que ores por tu afán. Ahí Pablo no está diciendo que ores por tu ansiedad. Ahí lo que Pablo está diciendo es que lo que se conozca en el cielo no sea lo que te causa ni te provoca a ti afán ni ansiedad. Pablo dice que lo que se conozca en el cielo sean las peticiones que hay en tu corazón. Porque hay gente que le gusta llenar el cielo de lo que le preocupa. Ay, Señor, esto. Ay, Señor, lo otro. Y esto aquí. Y esto allá. Y llenan el cielo de problemas. No mire para el lado, mire para acá. Y Pablo lo que está diciendo es que lo que se conozca en el cielo no sean meramente tus problemas. Que lo que se conozca en el cielo sean tus peticiones. Y no es lo mismo, y se lo voy a explicar. Porque hay dos tipos de oraciones, escuche bien, hay dos tipos de oraciones. Está la oración o está la persona que ora desde el afán y desde su ansiedad, pero con un sentido de preocupación e incertidumbre hacia el futuro. Es la persona que cuando va a orar dice, ay Señor, yo creo que me van a botar. Se hace la película completa. Yo creo que tengo esta enfermedad porque el doctor dijo esto. Vi la cara de la enfermera cuando salía al recibidor de la oficina. Allí vi la cara de los demás. Alguien que comentó que tenía el mismo estudio y el resultado salió positivo a esto. Señor, tienes que hacer algo. Ay, Señor. Eso es una persona que está orando desde el afán y la ansiedad, pero con un sentido de preocupación e incertidumbre hacia el futuro. Y aunque usted no lo crea y no le parezca, cuando usted y yo miramos el futuro con incertidumbre, ponemos en duda el Dios que ya está en el futuro. Y hay gente que muchas veces ora desde el afán y la ansiedad, pero con ese sentido de preocupación, con ese sentido de incertidumbre. Señor, ¿y qué va a pasar? Señor, yo creo que va a pasar esto. Señor, yo creo que va a pasar lo otro. Estás constantemente orando, pero lo que se conoce en el cielo no es tu petición. Lo que se está conociendo es tu incertidumbre, tu preocupación, tu afán y tu ansiedad. Le dije que habían dos tipos de oración, pero está la segunda. ¿Cuál es la segunda, pastor? La segunda es aquel que utiliza su afán y su ansiedad para dar a conocer sus peticiones y para confiar en el Dios que tiene el control de todas las cosas. Cuando llegue ese momento de afán, de ansiedad, tú lo que debes hacer en ese momento es utilizar esa mezcla de emociones que hay en tu interior, esa lucha interna que tienes, utilizarla para conectarte con Dios, darle a conocer las peticiones y de la misma forma confiar en que Él es el que tiene el control. Señor, el afán me está queriendo atacar. Señor, esto me está poniendo ansioso, pero yo sé que tú tienes el control. Yo sé que todo va a salir bien, porque tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas obran a bien. A los que conforme a tu propósito tú los has llamado. Señor,
la ansiedad me está atacando, pero tú eres mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno porque tú estás conmigo. Señor, la ansiedad, el afán está entrando en mi interior, pero el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, el afán, la ansiedad están queriendo entrar en mí, pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para... Yo vine a hablarle a una iglesia en el día de hoy que su oración será conocida en el cielo, no por las quejas, no por los problemas, sino porque el momento difícil que puedas estar viviendo será lo que vas a utilizar para conectarte con Dios y decirle a tu alma y a tus emociones: yo le sirvo a un Dios que tiene el control de los tiempos, y lo que Dios habló, lo que Dios estipuló, se cumplirá en mi vida. Son dos tipos de oraciones. Cuando usted ora con esa convicción, con esa confianza de que sabe que Dios tiene el control de su vida, que Dios tiene el control del tiempo, que Dios tiene el control de su futuro, y que no importa la lucha que usted pueda tener en su interior con sus emociones en el día de hoy, que usted pueda tener la confianza y la paz de que Dios hará en su vida como Él prometió. Yo le hablaba ayer a los jóvenes en el distrito, en la convención. El tema de ellos era fieles, y terminé usando el texto que ellos utilizaron, Apocalipsis 2, 10 y 11, donde es el mensaje de la iglesia a Esmirna. Y curiosamente, cuando usted, el mensaje a la iglesia a Esmirna es parte de esos mensajes a las 7 iglesias que Juan escribe en Asia. Y cuando usted mira las 7 iglesias, a la mayoría de las iglesias siempre se le encuentra algo, se le reprocha algo contra ti. Tengo contra ti que dejaste tu primer amor, tengo contra ti que toleras a esa mujer que se llama Jezabel, muchas otras cosas. Pero cuando usted analiza el mensaje a la iglesia Esmirna, es un mensaje corto, breve, pero no se le hace ningún señalamiento al interior de esa congregación, de esos cristianos, porque el problema no estaba en ellos, el problema estaba en el exterior. Cuando usted analiza ese mensaje en Apocalipsis 2, una de las cosas que Juan dice es que uno de los problemas es que tienes aquella sinagoga de los judíos, pero Juan dice: aquella sinagoga, eso es una sinagoga de Satanás. Porque el problema en la iglesia de Esmirna con los cristianos no era con ellos mismos los cristianos, no es que era una iglesia perfecta, pero no era entre ellos, era con los judíos, que veían a los cristianos como una amenaza. Y esas sinagogas que montaban los judíos y que querían perseguir a los cristianos, por eso es que Juan le dice: esa sinagoga es de Satanás. Usted no vaya ahora a venir a una sinagoga y decirle que es de Satanás. No, eso fue el caso de Juan en Esmirna, ¿ok? Sí, porque vi la mente de alguien que rápido corrió por ahí. Pero a lo que voy. Sin embargo, cuando usted ve las palabras de ánimo que Juan le da a esta iglesia en Esmirna, en el verso 10, Juan comienza diciéndole: vas a padecer. Prepárate porque vas a padecer. Vas a vivir momentos duros. Vas a vivir momentos donde tu fe, tu vida será estremecida. Te vas a enfrentar con situaciones donde tal vez no vas a saber qué hacer. Te vas a enfrentar con preguntas, con cuestionamientos, donde tal vez tu vida, tu fe será jamaqueada. Tu familia, tu matrimonio van a sentir que van a ser movidos. Juan le advierte, pero también le dice: pero aun cuando vengan esos momentos, Juan le dice a la iglesia de Esmirna: mi consejo para ti es: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y escuche bien, nadie me crucifique ni me tire piedras con lo que le voy a decir, pero Juan no le dijo a esta gente: ora hasta la muerte, lee la Biblia hasta la muerte, congrégate hasta la muerte, ayuna hasta la muerte. Juan lo que le dice a esta gente es: sé fiel, porque aquel que es fiel sabe que tiene que orar, aquel que es fiel sabe que tiene que leer la Biblia, aquel que es fiel sabe que se tiene que congregar, aquel que es fiel sabe que hay unas disciplinas espirituales que tiene que seguir. ¡Aleluya! Y Juan le dice a ellos: sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Y más posteriormente atrás en la Biblia dice en un momento dado que aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Dios lo que busca es gente que le sea fiel, gente que persevere, gente que a pesar de lo difícil de los tiempos diga: Señor, aquí estoy, siéndote fiel, no al sistema, siéndole fiel, no a un hombre, siéndote fiel a ti hasta la muerte. Pero mire, le di un contexto rápido ahí, pero eso no es lo que iba a decirle. Porque cuando usted va el verso 11 del capítulo 2 de Apocalipsis,
Juan termina ese mensaje a las iglesias como termina a los demás. El que tiene espíritu oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero el consejo que le da la iglesia de Esmirna es: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero esa expresión, a el que venciere, yo le decía a los jóvenes ayer y le comparto a usted para que también lo reciban el día de hoy. Esa expresión, al que venciere, nos indica y nos enseña, escuche bien, que es imposible que tú le seas fiel a Dios toda tu vida y termines en derrota al final. Es imposible que tú te hayas gastado toda tu vida para Dios, que le hayas dado toda tu vida a Dios, que le hayas sido fiel a Dios y que al final termines con la cabeza abajo en una esquina. Juan dice: al que venciere. ¿Y cuál es la clave para vencer, pastor? Ser fiel. Ser fiel. Ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. ¿Y cuál es el camino para esa fidelidad? Vivir una vida confiada en Dios siempre. Vivir una vida confiada en Dios siempre. Y volviendo a Pablo una vez más, no me he ido del tema, volviendo a Pablo una vez más, Pablo sigue diciendo, luego que Pablo habla y establece que no estés afanado por nada, Pablo dice en el verso 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, una vez no te afanas por nada y tus peticiones son conocidas delante de Dios con una acción de gracias, Pablo dice, lo que va a ocurrir es, y la paz de Dios va a guardar tu corazón, va a guardar tu pensamiento en Cristo Jesús. Mira qué poderoso. Porque el afán y la ansiedad lo que hacen es entrar en la mente. El afán y la ansiedad entran en la mente. Y si permites que se te apoderen de tus pensamientos, llegan al corazón. Y solamente, dice Pablo, la paz de Dios es la única capaz de guardar tu corazón y de guardar tus pensamientos. Por eso es que la Biblia en un momento dado dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende la vida, de él depende tu vida. Y Dios no solamente se preocupa por tus pensamientos, Dios también se preocupa por tu corazón. Y cuando tú no te afanas por nada, no es que vives en un viaje, pero vives en un nivel de paz y de tranquilidad que la gente te dice, pero el mundo se te está cayendo y tú con esa paz y con esa tranquilidad. Es que cuando tú aprendes a no afanarte por nada y a llevar tus peticiones con acción de gracias delante de Dios, Efesios 4:7 se hace real, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa esa expresión, pastor, que sobrepasa todo entendimiento? Que llega un punto en el que esa paz no tiene palabras humanas que se puede explicar por sí sola. Es lo mismo que yo le he explicado a ustedes en otras ocasiones. Usted, aquí en la congregación, usted explica la transformación, usted explica y testifica lo que Dios ha hecho con usted, y aquí lo entendemos, porque hemos tenido el mismo trato con el Espíritu Santo y sabemos la obra del Espíritu Santo. Pero cuando usted va afuera donde alguien que no conoce al Señor y no ha tenido esta misma experiencia y trata de explicarle la experiencia espiritual de transformación que usted ha tenido, va a llegar el momento que la persona te va a decir, te volviste loco, loca, y no entiendo lo que me estás diciendo. Porque llega un momento que lo espiritual y lo sobrenatural no habrán palabras humanas que puedan explicar lo que ocurre. Solamente cuando llegue ese momento, lo que nos resta es dejar que sea la gracia de Dios quien trabaje y quien convenza a través del Espíritu Santo los demás corazones de la obra redentora, transformadora que su gracia ha hecho en nosotros. Lo mismo ocurre con la paz de Dios. Llega el momento en el que se vuelve, no hay palabras humanas para poder explicarla, pero sabemos que es algo real lo que estamos experimentando. Y esa paz de Dios no es negar lo que puedas tener de frente, no es negar las luchas que puedas estar enfrentando. La paz de Dios lo que va a garantizar, dice Pablo, es guardar tu mente, guardar tu corazón, para que cuando pases de esa prueba, cuando pases de ese momento, tú puedas seguir con el mismo corazón y con los mismos pensamientos, adorando a Dios y creyendo en lo que Dios te habló. Mira qué poderoso es eso. Guardar tu pensamiento, guardar tu corazón solamente en Cristo.
Y véalo de esta forma para moverme hacia lo próximo, lo que quiero enseñar, ¿verdad?, en el día de hoy, y con esto terminar. Pero mira qué poderoso, y véalo de esta forma. Imagínese por un momento que este cofre es Jesús. Permítame aprovechar. Pero imagínese por un momento que este cofre es Jesús, este vaso. Y si cojo ese texto literal que está diciendo Pablo en Filipenses 4, Pablo lo que está diciendo es que tus pensamientos y tu corazón Dios los va a tomar, guardarlos en Cristo, los va a echar en este pote, lo va a cerrar y ahí los va a dejar hasta que la tormenta pase. Donde único tus pensamientos y tus corazones están seguros en Jesús. Por eso es que el hombre, con el pasar de los tiempos, sigue buscando la paz en los vicios, en la droga, en los placeres, y al final vuelven a seguir sintiendo el mismo vacío. Al final vuelven a seguir siendo atormentados por los problemas, por la conciencia. Lo único que puede darle satisfacción plena a tu vida, sin necesidad de lastimarte, porque el alcohol a la larga de la postre te va a lastimar. Los vicios a la larga de la postre van a dañar tu corazón y van a afectar tu organismo. Y lo único que te garantiza una paz plena, sin necesidad de lastimar tu organismo y tu cuerpo, es la sangre de Cristo. Y es cuando tú permites que sean tus corazones y tus pensamientos guardados en Cristo Jesús. Es en Cristo. No es en el pastor, no es en la iglesia, es en Cristo. La paz de Dios sobrepasa entendimiento y guarda tus pensamientos y tus corazones en Cristo. Ahora bien, cuando yo miro la vida de Pablo, yo puedo encontrar que Pablo sabía cómo manejar sus emociones. Y Pablo sabía cómo no permitir que el afán ni la ansiedad dominaran su vida. Y en uno de sus escritos, Pablo nos revela cuál es la clave para nosotros no afanarnos y para nosotros saltar siempre hacia los brazos de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versos 6 y 7. Y este texto yo lo encontré en estos días en mi estudio devocional hace unos días atrás, semanas atrás. Por eso siempre usted, cuando lea la Biblia en su estudio privado, tenga una libreta, algo donde anotar, para que el Espíritu Santo le traiga memoria y usted pueda también ahí recibir. Y lo traje por ahí todos estos minutos para que vea 2 Corintios 5. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versos 6 y 7. Pablo dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Y aunque voy a utilizar solamente la primera expresión de ese verso número 6, literal, ¿verdad?, no voy a entrar mucho en el contexto, solamente quiero coger esa frase de ahí para terminar. Pero mira lo que Pablo dice una vez más en el verso 6: vivimos confiados siempre. Y cuando yo personalmente recibí esto hace unos días atrás, unas semanas atrás, ministró a mi corazón. Y yo tenía que en momentos dados tuve que pedirle perdón al Espíritu Santo, porque a veces uno mismo se deja llevar por el afán, por la ansiedad, por lo que ve de frente, por los problemas. Y a veces uno, sin querer o queriendo, te deja llevar por la emoción del momento, y lo que estás haciendo es dejar de confiar en Dios. Y le cuento, abro mi corazón y le cuento mi experiencia personal, obviamente para no voy a decir el santo, ¿verdad?, el milagro. Pero mientras el Espíritu Santo me ministraba, yo podía tener esa reflexión y decirle: Señor, perdóname si en medio del afán, si en medio de la ansiedad, si en medio de las emociones que uno vive a diario constantemente, las noticias aquí y allá, dudé de lo que tú mismo nos has hablado. Dudé de lo que tú mismo me has dicho que quieres hacer conmigo. Dudé de lo que has dicho que vas a hacer con mis hijos. Y se lo pongo en ese contexto, pero aplícalo a su vida también en el día de hoy. Y el Espíritu lo que me decía era algo bien simple: Juan, lo único que Dios te pide es que vivas confiado en Él
siempre. Él no te está pidiendo que seas un profundo en la palabra, que seas un teólogo exitoso. Él no te está pidiendo nada de eso. Él lo único que te está pidiendo es: vive confiado siempre. Y cuando yo personalmente recibí eso, no sé cuántos aquí le ha pasado, pero fue como si te hubiesen quitado 100 libras de encima. Y cuando usted mira para atrás, usted dice: y yo estaba llorando por eso. Y yo gasté 3 días de mi vida molesto, frustrado, Denny, haciéndome películas que tal vez ni eran. Por eso. Gasté 3 días que pude haberlos utilizado para creer en Dios, para confiar más en Él, para creer que voy a ver su bondad. Esto es para alguien aquí, porque me parece que aquí hay alguien que lleva tiempo llorando por algo que ya no tienes que llorar por eso. Vas a seguir toda tu vida llorando y lamentándote por algo que ya no vale la pena, literalmente, seguir llorando. Sécate las lágrimas, pasa la página y comienza a vivir confiando en Dios siempre. Confía. Pablo dice: vivimos confiados siempre. En otro momento dado, Pablo dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y quiero que sepa que ese concepto no es ajeno en la Biblia. Cuando va usted al libro, al Antiguo Testamento, ve específicamente el libro de Habacuc, en la oración que se hace, en un momento dado se le dice al pueblo en Habacuc capítulo 3: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, y aunque no haya vacas en los corrales y los ganados no den mantenimiento, que dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Es lo mismo que Pablo dice años después en 2 Corintios capítulo 5 verso 6: he aprendido, dice Pablo, vivo confiado siempre, vivo confiado siempre. Si estás en las buenas en el día de hoy, vivo confiado siempre. Si estás atravesando el Niágara en bicicleta, vivo confiado siempre. Si estás al borde de la crisis, vivo confiado siempre. Pero si estás al borde de entrar a Canaán, vivo confiado siempre. Mire, está poderoso. Y aún esto no es, vuelvo y le repito, no es ajeno en la Biblia. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, si algo Dios busca desde el principio con el hombre, con la mujer, es que el hombre confíe. El acto, escuche bien esto, el acto de Eva, comer del fruto, y Eva también, se convierte en un acto de desconfianza a la palabra y a la directriz que Dios le dio. Cuando Gianmarco me desobedece o Yanibel se desobedece, lo que están haciendo es retando mi autoridad como padre. Ellos saben que los que son hijos de pastores son el objeto de los mensajes de los países. Y la mamá sabe que cuando ella me desobedece, ¿qué le pasa a usted? Cuando ella me desobedece, yo me allano. Mi amor, no hay problema. Hubo unos cuantos aquí que sudaron frío y dijeron: el pastor se la tiró. Cuando mi esposa me desobedece, yo decido vivir confiado siempre. Por nada estoy afanoso. Por nada estoy afanoso. Es para que se ría, ¿sabe? Pero mi esposa no tiene que desobedecerme ya. Yo me someto a ella. Pero vamos a la Biblia, que es más interesante, y me meto menos en problemas con la Biblia que hablando de... Pero ese acto de Eva de comer del fruto y Adán en el Edén se convirtió en un acto de desconfianza hacia la orden y hacia la palabra que Dios les había dado a ellos. Y si algo hace el pecado en la vida del ser humano, es llevarte a retar la autoridad y las instrucciones de Dios.
y llevarte a probar aquello que Dios te dice que no tienes que mirar para allá. Y el pecado te lleva a hacerlo solamente por el placer de los minutos. Pero después que consumes el fruto, empieza la conciencia. ¿Por qué lo hice? Porque algo en tu interior te dice, debiste mantenerte firme, siéndole fiel a Dios, y debiste sujetarte a las normas de Dios. Es ahí donde muchos decimos, si pudiera darle 5 minutos para atrás al reloj para no haber tomado esta decisión que tomé. Y lo único que puede calmar esa conciencia es la sangre de Cristo. Aún después, más adelante, para moverme rápido, aún más adelante, el pueblo en Israel, cuando Dios saca a Israel en Egipto, a Israel de Egipto, perdón, lo lleva a Canaán. El problema con Israel era que Israel se negaba a confiar en Dios. Y el acto en el que Moisés, en vez de hablarle a la peña, bajo el coraje del momento, la golpea, se convirtió en un acto de desconfianza hacia Dios. Y Dios lo tomó tan en serio que le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Porque si hay algo con lo que Dios nos juega, es cuando tú y yo ponemos en duda lo que Él nos dice y cuando actuamos para retar su autoridad. Cuando actuamos bajo nuestra propia conciencia, bajo nuestra propia autoridad. Y si tú y yo le hemos entregado nuestro dominio a Dios, el dominio de nuestra vida a Dios por completo, Dios lo único que espera y exige de ti y de mí es que nosotros nos ciñamos a sus reglas, nos ciñamos a sus normas y actuemos de acuerdo a lo que Él nos ha enviado y ha establecido para nosotros. Pablo decía, vivo confiado siempre. Vivimos confiado siempre. Pero mire, cuando usted busca esa expresión, 2 Corintios 5:6, cuando usted la busca en la Biblia interlineal griega, usted sabe que a mí me gustan las versiones y buscar todas estas estudios de la Biblia. Cuando usted utiliza la Biblia interlineal griega y busca 2 Corintios 5:6, esta expresión, vivimos confiados siempre, esta Biblia dice que se lee en el griego de la siguiente forma: vivo siendo de buen ánimo siempre. Siendo de buen ánimo siempre. Pablo está diciéndole a los corintios y a nosotros, en persecución, en enfermedad, en hambre, en altas, en bajas, en crisis, en estabilidad, siempre vive de buen ánimo. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada difícil que uno tratar con un cristiano amargado. No hay nada difícil que yo estar aquí 40 minutos hablándote, inyectándote fe, y al final cuando te saludo en la puerta veo en tu rostro todavía la amargura, la tristeza. Nadie se asuste, es un ejemplo, ¿verdad? Y Pablo dice, debes vivir siempre de buen ánimo. Por eso es que, aunque Jesús lo dice en otro contexto, pero permítame usar el mismo principio para lo que Pablo está diciendo. Jesús en un momento dado dice, cuando estés ayunando, que nadie se entere que estás ayunando. No tienes por qué estar vociferándolo. No tienes por qué estar gritándolo. Tampoco tienes que estar con una cara de, ay, llevo 3 días sin comer. Ay. La Biblia dice, no, vístete, peínate, perfúmate, arréglate, ten un buen ánimo, que nadie se entere de lo que está ocurriendo en tu interior, pero ten un buen ánimo. Y yo quiero que apliques ese mismo principio a tu vida en el día de hoy, ante los problemas, ante las aflicciones, ante las dificultades. Vive con buen ánimo,
Vive con fe, vive con esperanza. Ay, pastor, pero es que estamos viviendo los tiempos finales. Sí, estamos viviendo tiempos finales, tiempos que ya fueron escritos, profetizados. Pero aún así, vive confiado siempre. Aún así, vive con esperanza. Aún así, vive con fe. Aún así, vive creyendo en lo que Dios habló y prometió. Vive creyendo, vive de buen ánimo siempre. Vive de buen ánimo siempre. Ante el diagnóstico que recibiste en estos días, vive de buen ánimo siempre. Ante la crisis, vive de buen ánimo siempre. Ante el problema, vive de buen ánimo siempre. Cuando escuchas la radio y todo sean noticias negativas, vive de buen ánimo siempre. Que la gente te conozca no por tus problemas, que la gente te conozca por tu buen ánimo de fe, por tu buen ánimo de esperanza, por tu buen ánimo de buenas nuevas. Que la gente te conozca porque siempre en tus labios hay una palabra de fe, de esperanza, de ánimo, de fuerza, de valor para todo el que lo necesita. Vive confiado siempre. Y con esto, mi amor, cantamos. Sí. Y Jesús, siendo un ilustrador de estas enseñanzas poderosas, en un momento dado Jesús, José, si lo tienes por ahí, en Mateo capítulo 7, Jesús nos enseñó y habló antes de Pablo cómo era el vivir de buen ánimo y confiado siempre. Y mira lo que dice Jesús en Mateo 7, 24 al 27. Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el próximo verso: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y el verso 27: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Pastor, ¿qué tiene que ver Jesús con Pablo, con el vivir confiado siempre, con el vivir de buen ánimo? Cuando tú vives con la fe y con la esperanza de Cristo y tu corazón y tu pensamiento es guardado en Cristo, tú lo que estás haciendo es construyendo tu vida sobre una roca firme. Y cuando llegue el viento, cuando lleguen los ríos, cuando vengan las olas a azotar tu vida, a azotar tu casa, tú puedes estar tranquilo, en paz dentro de tu casa, porque tú sabes que tú te preparaste y sobre lo que construiste tu casa es un fundamento tan sólido que por más ríos, por más lluvia, por más vientos que vengan, no podrán destruirlo. Y el que construye sobre la roca vive, Filipenses 4:6, por nada está afanado. Mira, pero está lloviendo allá afuera de tu casa, por nada estoy afanado. Mira, pero los vientos vienen por ahí a azotar tu matrimonio, por nada estoy afanado. Mira, pero el diagnóstico médico que viene por ahí viene a jamaquear tu... por nada estoy afanado. En cambio, el que se afana por todo, el que no vive con fe, el que no vive con esperanza, cuando llegan los vientos, cuando llegan la lluvia, cuando viene el río a soplar contra su casa, dentro de esa casa lo que hay es temor, lo que hay es ansiedad. Y si usted está aquí en el día de hoy, es porque usted, a pesar de los vientos, los ríos y la lluvia que han azotado su vida y su casa, usted ha decidido confiar siempre. Y usted alaba y usted alaba en el día de hoy, no porque no tenga motivos para no alabar ni adorar. Usted alaba y adora porque ha aprendido a vivir confiado siempre, a pesar del huracán que pueda haber en el ámbito exterior de tu casa y de tu familia. Y vuelvo a 2 Corintios, José, 2 Corintios capítulo 5, el verso 7, y con esto terminamos. Si no me equivoco es el verso 7. Sí, ahí está, el otro verso, por favor. ¿Cómo vivimos confiados? Por eso le dije que esto lo termino los próximos martes, cuando toque martes de altar. ¿Cómo vivimos confiados siempre, pastor? Pablo dice: porque por fe andamos, no
por vista. Y esa expresión por vista, cuando usted la busca en el griego, a lo que se refiere es a por apariencia. Y Pablo dice, la única forma en la que yo puedo vivir confiado siempre es cuando yo camino no por la apariencia, no por lo que veo, sino cuando yo camino por lo que creo, por la convicción, por la seguridad. Y madre que estás aquí en el día de hoy, si algo se debe distinguir tu vida de madre en el día de hoy, es que tú no caminas por lo que ves, no caminas por las apariencias, tú caminas por la fe, caminas por lo que has creído, caminas por lo que has hablado, y no necesitas que todo se ponga en orden para creer en la palabra que Dios te dio. Lo único que necesitas es saber que la palabra que estás recibiendo sale de la misma boca de Dios, el Dios fiel, el Dios poderoso. Y cuando tú tienes esa conciencia, tú puedes vivir confiado. Confiado. Mira, ¿tú sabes por qué los hijos aman tanto a las mamás versus los padres? Porque los hombres somos más secos. ¿Verdad que sí? Dilo, mi amor, tranquila. La cara tuya ahí. Los hombres somos, dicen normal, que es eso que está pasando aquí. Los hombres somos más secos. Y cuando llega el momento tal vez de darle una palabra de ánimo a nuestros hijos, no es que no la queremos dar, es que tal vez nuestra naturaleza de hombre, pues somos así un poco más rígidos, más fuertes. En estos días estaba en un lugar, estaba en la oficina reunido, en estos días con alguien allí. Y después que salgo de la reunión, la persona con la que andaba tenía un concepto o un pensamiento de la persona con la que nos íbamos a reunir. Y me dice, oye Juan, y yo como lo sabía, le leí la cartilla y le dije, mira, esta persona físicamente no vas a ver ningún rostro de expresión en él, pero es una persona que cuando Dios toca su corazón y se identifica con la visión, vamos, ¿dónde hay que poner? Vamos por ahí. Así que yo lo había preparado. Y cuando salimos de la reunión, este pastor me dice, oye Juan, tienes razón, porque la hora que estuvimos en aquella oficina no vi ninguna expresión física en él, de alegría, de contentamiento, de gozo por lo que estábamos diciendo. Pero con las palabras nos demostró que ciertamente nos va a apoyar con este proyecto. Los hombres somos así, pero a lo que voy, las mujeres no. Las mujeres son más expresivas, las mujeres son más emocionales. Por eso es que un niño, cuando fracasa en el baloncesto, el coach le dice, tú no vas a jugar baloncesto. Pero la mamá le dice, ¿cómo vas a ser? Si tú vas a ser el próximo Kobe Bryant, tú eres el próximo Jordan, tú eres el próximo Curry, tú eres el próximo LeBron. Y el coach le dice que no, y la mamá, sí. Escucha donde te voy a llevar. La mujer, la madre, es así de por naturaleza. ¿Por qué los hijos siempre en momentos dados, en hechos emocionales, o cuando a veces se trancan ante la vida, el primer consejo que buscan la mayoría de las veces es el de mamá y no el de papá? Porque saben que en la boca de mamá siempre van a encontrar unas palabras de buen ánimo, de fe, de esperanza. Hay momentos en los que no le va a pasar la mano, hay momentos en los que le pasa la mano, pero le va a decir que eso no te detenga, sigue adelante. Si esa puerta se cerró, vuelve y abre otra. Si no vas a jugar baloncesto, juega pelota, juega golf, vete al parking, lava carro, pero haz algo, en algo tienes que ser bueno. Cuando el niño busca a su mamá, es porque sabe que en su mamá siempre va a encontrar palabras de buen ánimo. Y yo quiero que lo vean más allá de la figura maternal. Siempre que tú vas a los brazos de Dios, siempre encuentras palabras de buen ánimo. Encuentras palabras de buen ánimo. A veces vienes frustrado, a veces vienes desanimado, a veces vienes triste, a veces vienes diciendo, Señor, no doy más, lo voy a entregar todo. Pero cuando vienes a la casa de Dios, escuchas la palabra. Dios te dice con una palabra de buen ánimo, levántate, cobra fuerza, voy a cumplir mi propósito en tu vida. Y yo vengo a decirte en el día de hoy que dejes la queja, dejes el lamento y comiences a vivir con confianza en Dios. Comiences a vivir de buen ánimo. Vive con buen ánimo. Toca a alguien y díselo. Vive con buen ánimo. Vamos, búscate a alguien y díselo. Deja la tristeza. No te afanes por nada. No te afanes por nada. Vive con buen ánimo.
Vive con buen ánimo. Vive con buen ánimo, vive con fe, vive con esperanza, vive creyendo en Dios. Reclama las promesas que Dios te ha hecho, las que te ha entregado. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. No permitas que el desánimo te detenga. No permitas que la tristeza te robe el momento de confiar en Dios. Tal vez estás siendo hasta azotado por las olas. Tal vez estás siendo azotado por los vientos. Aleluya. Pero aún así ten buen ánimo. Aún así ten buen ánimo. Aún así ten buen ánimo. Y decláralo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún así ten buen ánimo. Aún así ten buen ánimo. Y decláralo: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aún así ten... Ay, esto es para alguien aquí. Cierra las voces que te desaniman. Cierra las voces que te quieren dejar de creer. Y comienza a tener fe. Comienza a tener esperanza. Comienza a vivir confiado. Confía, confía, confía. Confía. Ten buen ánimo. Ten buen ánimo, ten buen ánimo ante los problemas. Ten buen ánimo ante la crisis. Sonríe. Dios está en control de todo. Todo va a estar bien. Dios se va a glorificar. Dios va a mostrar su poder.